Mi madrastra quiso robar la herencia de mi padre. Sonrió en juicio, hasta que salió la prueba. El juez se quitó las gafas y me miró con esa mezcla de curiosidad y cansancio que tienen los que han visto demasiadas historias de familia llegar a su mesa. En la sala, Patricia mantenía la misma sonrisa pulida que había usado durante años para abrir puertas. Una curva precisa, calculada, capaz de convencer a cualquier observador de que todo estaba en orden. Bradley la miraba como siempre, complaciente. Vanessa, su abogada, hojeaba documentos con una calma que pretendía ser impenetrable. Por fuera, ellos irradiaban certeza. Por dentro, yo tenía en mi bolso algo que cambiaba la dirección de sus certezas. Pero la oración que acabas de leer no fue lo primero que pasó esa mañana. Antes de entrar a esa sala, hubo una serie de imágenes que todavía me pellizcan, como si mis recuerdos fueran fotografías clavadas en la piel. El penthouse frío, las bolsas de basura amontonadas en la entrada, la etiqueta de una carta de divorcio que me deslizaban encima del armario, la vajilla de plata que dejaron como si fuera un gesto de caridad. Fue el aniversario de mi matrimonio, pero en lugar de brindis hubo un trámite que me dejó fuera de lo que habían decidido convertir en su legado. Me dejaron con lo mínimo, con la dignidad a medias y con una humillación empaquetada para que los invitados la vieran. Aquella noche, cuando las luces del edificio se apagaron y la ciudad quedó con su rumor suave, me senté en el suelo junto a una de las bolsas y respiré hasta que mi cuerpo se calmó. Nadie me vio llorar. No es que no quisiera llorar, es que me dije que las lágrimas podían ser un lujo peligroso. En la mesa de la cocina, frente al vaso de vino que habían dejado en señal de desaprobación, hice un inventario mental de lo que me quedaba. Conocimiento, tiempo y una red que yo misma había ayudado a construir sin que ellos lo supieran. La humillación fue el detonante, la rabia no. La rabia fue leña. Mi estrategia fue el fuego contenido que esperaba su oportunidad. La gente tiende a subestimar a quien aparenta fragilidad. Patricia lo sabía y lo practicaba. Su sonrisa no era inocente, era una herramienta social. Bradley la acompañó en esa puesta en escena, y Vanessa se encargó de traducir la impostura a términos legales. Trent, mi hermano, fue otra pieza del tablero. Su juego compulsivo y sus deudas sirvieron como cortina para movimientos financieros poco claros. Pero para todos ellos, yo era la mujer que, a los ojos de la familia, había fallado como esposa y hermana. Nadie imaginó que yo pudiera ser la directora de contabilidad forense de una firma que auditaba hasta las sombras de sus balances. La gente también cree que la apariencia lo es todo. No saben que las cuentas guardan secretos con la obstinación de los que no quieren ser encontrados. Yo había pasado la mayor parte de mi carrera mirando esos secretos a través de lentes profesionales, números que respiraban, transferencias que dejaban huellas, patrones que se repetían como manías. La contabilidad forense es en esencia leer la verdad detrás de la fachada. Puedes disfrazarla, domesticarla, pero si miras con paciencia, comienza a ofrecerte rendijas por donde entra la luz. En los días que siguieron a mi expulsión del penthouse, observé desde una aparente fragilidad cómo empezaron a erigir barreras legales y convencer a terceros de que mis aportes eran regalos, de que el patrimonio pasaba a manos de Patricia como si fuera la única heredera natural. Abrieron sociedades en nombres de pantalla, cambiaron beneficiarios, convenientemente clasificaron transferencias como inversiones legítimas. Bradley no imaginó que alguien de su entorno supiera leer ese lenguaje. No supo que yo era capaz de seguir el rastro. Cuando lo anunciaron en la cena familiar, la misma en la que me dejaron con las bolsas, Patricia habló de liderazgo, de continuidad, de familia. Sus palabras parecían las de una mujer que protegía un legado. En realidad, estaban diseñadas para borrar mi presencia. Vanessa, su abogada, perfiló la narrativa legal: divorcio express, renuncias firmadas en blanco, clasificaciones contables que se transformaban en muro, todo envuelto en la fantasía de la respetabilidad. Para el resto de la familia eso fue suficiente. Para mí fue la confirmación de que la amenaza no era solo emocional, era transaccional, frío,
construido con sellos y facturas. No cuento esto buscando compasión, relato porque es importante entender el tipo de enemigo con el que traté. La verdadera crueldad no es la bofetada pública, sino la manera sutil, casi administrativa, de borrar a alguien, y contra eso se lucha con otras herramientas, testigos, datos, trazas que no mienten. Fue en ese silencio tenso después de la cena cuando decidí que iba a contraatacar. No con gritos, no con amenazas, con evidencia. Si la herencia era un edificio de papel y máscaras, yo sabía cómo derribar muros sin incendiar el barrio. Mi experiencia en Apex Forensics me había enseñado dos cosas fundamentales. La primera, que la evidencia construye veredictos. La segunda, que la paciencia profesional es un arma silenciosa. Al día siguiente llamé a Cameron y a Lauren, pero no como la Cassidy que había sido expulsada. Los contacté como la profesional. Cameron, gerente de operaciones, me conocía desde que empecé en la empresa. Lauren dirigía equipos de respuesta y sabía cómo movilizar recursos sin levantar sospechas. Les dije que necesitaba acceso a archivos públicos del caso de un cliente, que había una posible anomalía. No expliqué todo. No debía. Ellos me ofrecieron un hilo de apoyo institucional que más tarde resultaría decisivo. En Apex Forensics, como en cualquier buena firma, aprendí a proteger el origen de una investigación. Cadena de custodia, notarios, sellos. Esa misma disciplina que protege la evidencia en auditorías era la que iba a proteger la verdad en mi vida. Mientras tanto, hubo que conseguir una aliada crucial, Naomi. Ella no era simplemente mi cuñada, era una pieza que creció en mi contra, y como la vida suele hacer, se convirtió en la clave. Naomi trabajaba en la casa de Patricia, ocupándose de la logística y algunos asuntos domésticos. Tenía acceso, conocía horarios, sabía qué cajón nunca era revisado durante las visitas de la familia. Y, más importante, a Naomi la movía algo que Patricia no sospechaba. Una empatía que se había ido formando en secreto. Fue una conversación trivial, un café botánico, en el que la ciudad parecía quedarse en pausa. Lo que abrió la puerta. Naomi me miró y, en vez de juzgar, dejó caer su taza, y dijo una frase que me salvó más de una mañana. No sabes lo hondo que llega esto hasta que lo tocas. Luego, con manos que aún temblaban, me dio la primera pieza que necesitaba. Un recibo, aparentemente inocuo, que apuntaba a una transferencia a una cuenta cuyo nombre no pertenecía a Patricia ni a Bradley, sino a una estructura que se alimentaba de pequeñas donaciones disfrazadas. No voy a describir aquí cómo Naomi consiguió eso. No voy a detallar maneras de forzar cerraduras o burlar sistemas, porque la línea entre relato y manual es fina y no quiero cruzarla. Lo que sí diré es que Naomi vino a mí con una combinación de rabia y culpa. Me dijo que había escuchado conversaciones, que había visto sobres con direcciones de paraísos fiscales y, lo más importante, que sentía que algo dentro de esa casa se alimentaba de injusticia. No es solo tu herencia, me dijo. Es la manera en que usan el dinero para comprar silencio. Esa frase fue clave. Me mostró que no era una batalla personal, sino contra una maquinaria que pulveriza vidas con balances maquillados. Con Naomi a mi lado el juego cambió. Ella me ofreció acceso físico cuando era necesario, ventanas temporales, llaves que se dejaban por costumbre en el mismo lugar, la costumbre de no cerrar ciertos cofres porque a Patricia le gustaba la sensación de pertenencia. Naomi no era hacker, era observadora. Donde yo miraba números y patrones, ella miraba rutinas. Juntas complementamos un equipo, la técnica de la evidencia digital con la intuición doméstica. Mientras añadía piezas al rompecabezas, en Apex empezamos a trazar movimientos financieros que parecían inofensivos a simple vista. Transferencias a empresas de nombre neutro, contratos con firmas de fachada, comisiones a gestores que desaparecían. El término que usamos, offshore, sonó foráneo para quienes no viven entre balances y estados. Para mí era una palabra que significaba capas, jurisdicciones que alojaban capitales lejos de miradas regulatorias. Las Islas Caimán aparecieron, por supuesto, cuando empezamos a seguir los ríos de dinero. No mencionaré montos exactos, ni URLs, ni cuentas. La historia no se trata de números fríos,
sino de lo que esos números hacían en la vida de las personas. Y si hay algo que aprendí en auditorías, es que los circuitos financieros, aunque poderosos, dejan rastros si uno sabe leerlos. Construir un caso desde la contabilidad forense es parecido a armar un vitral. Reúnes fragmentos que por sí solos no dicen nada, pero juntos configuran una imagen que no puede ser ignorada. Necesitaba 3 tipos de fragmentos: datos digitales que mostraran la dirección del dinero, documentos físicos que ligaran firmas y contratos a las personalidades que quería señalar, y testimonios que dieran contexto humano a los movimientos. La evidencia digital sola se discute. La física sola se cuestiona. La combinación de ambas, más un testigo, es lo que puede tumbar una sonrisa en una sala de audiencias. No fue sencillo. Cada entrega que conseguíamos tenía que ser verificada, sellada y documentada. Cameron y Lauren me apoyaron con eso. Sellos notariales, confirmaciones de recepción por parte de una agencia fiscalía interesada en cumplir con su papel. No trabajo sola. Esa es otra verdad que la gente subestima. Incluso la persona más fría necesita una red institucional para que su evidencia tenga peso jurídico. ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubiera puesto todo en la mesa del comedor y gritado? Nada. O peor, podría haber sido acusada de difamación. Por eso cada paso fue ratificado, cada noche de análisis fue acompañada por la burocracia necesaria para que, el día que entráramos en el tribunal, un expediente no fuera solo un paquete de hojas, sino un cuerpo entero respaldado por procedimientos. La estrategia se complicó cuando descubrimos que las pruebas financieras estaban entrelazadas con inversiones aparentemente legítimas de Bradley. El banco en el que trabajaba tenía ciertos instrumentos que facilitaban el movimiento de capitales sin levantar ojos en el mercado. No quiero dar fórmulas, solo diré que esas estructuras aprovechan la complejidad para ocultarse detrás de la normalidad. Cuando señalamos eso ante un auditor externo, descubrimos que algunos contratos habían sido redactados con lenguaje deliberadamente ambiguo: donaciones, aportes, participaciones. Ese lenguaje servía como cortina. Para desmontarlo, necesitábamos pruebas que ataran esos términos a personas y decisiones concretas, y no a nociones abstractas. En paralelo, Patricia aumentó su teatralidad. Comenzó a hacer actos públicos de caridad, se fotografiaba con empresarios, aparecía en cenas de gala con collares que parecían gritos de riqueza. Su sonrisa, que ya conocíamos, se volvió más ancha ante las cámaras. La gente la elogió por preservar el nombre de la familia. Nadie miró debajo de la alfombra. Mientras tanto, Vanessa se encargaba de blanquear esas apariencias con contratos y cláusulas que parecían inocuas. Era una coreografía: imagen, texto legal, movimiento de capital. Nuestra labor fue convertir cada paso de esa coreografía en evidencia incriminatoria. La noche en que Naomi me ofreció la posibilidad de acceder a un archivo físico en la finca fue una mezcla de tensión y alivio. No voy a decir que no sentí miedo. La adrenalina hace que todo sea más nítido y el corazón te apremia a ser más lento de lo que quieres ser. Entrar en una casa ajena, aunque sea para recuperar la verdad, siempre trae su carga moral. Pero hay una diferencia entre invasión por venganza y búsqueda por justicia. Esa diferencia es lo que nos guió. Aquella tarde, mientras revisaba los documentos que Naomi había dejado en una caja de galletas en su cocina, encontré lo que empezó a armar el puzzle: un contrato antiguo, una factura de una consultora inexistente y un cuadernillo con anotaciones a mano, que implicaban a Vanessa en la redacción de determinados acuerdos. Ese cuadernillo tenía una nota al margen que mencionaba un pago a una cuenta en un paraíso fiscal y, al lado, una inicial: T. Trent. Ver esa inicial me cerró la mandíbula, no por la sorpresa, sino por la evidencia de que la red familiar se extendía más de lo que pensé. Trent ya no era solo el hermano que había sido cubierto por las deudas, era un nodo que, por su necesidad, había sido aprovechado para canalizar dinero. Con cada documento que nacía a la luz, el caso crecía no en volumen, sino en consistencia. La gente puede tener buena retórica, los papeles no. Los papeles muestran, por ejemplo,
que en cierto mes hubo una transferencia de valor X a una firma que figuraba como proveedora de servicios de imagen para una fundación de Patricia. En otro mes, un cheque a nombre de una gerencia de Bradley encontraba su destino en un fondo con estructura offshore. Las conexiones eran frías, analíticas, pero profundamente humanas en sus consecuencias. Compras que se disfrazaban, silencios comprados, privilegios sostenidos. Hubo momentos en los que me pregunté si todo eso valía el precio personal. Naomi me lo recordó con una frase simple: no se trata de recuperar lo tuyo, se trata de que no lo hagan con nadie más. Esa frase me dio la perspectiva ética necesaria para sostener la operación. Justicia y venganza no son sinónimos. Nuestra intención era transformar el acto de ser subestimadas en una lección de responsabilidad pública. Unas semanas después de empezar a consolidar pruebas, recibimos una confirmación inesperada. Una dirección de correo electrónico no corporativa que pertenecía a una de las empresas fantasma envió por error una copia de un contrato a un buzón viejo que aún pertenecía a la familia. Fue un error de dedo si quieres creer en el azar. Fue una grieta en el castillo, si prefieres ver las cosas con mis ojos. Esa copia contenía cláusulas que ligaban pagos a decisiones del directorio en las que Bradley aparecía como voz consultiva. No era la prueba completa, pero era una bisagra que nos permitía abrir la puerta hacia más interrogantes. Le envié la información a Lauren y pedimos que se protocolizara su recepción. Si íbamos a llevar esto al tribunal, necesitábamos que cada pieza estuviera documentada por terceros que no tuvieran interés en el resultado. Mientras tanto, la familia seguía su función teatral. Patricia organizó una recaudación de fondos benéfica en la finca, invitó a periodistas y mostró una placa de agradecimiento a Bradley por sus años de servicio. Fue un acto pensado para reafirmar la narrativa de transparencia. Al mismo tiempo, esa invitación nos dio una ventana temporal que Naomi y yo no desaprovechamos. No voy a relatar maniobras técnicas. Diré que en esa ventana logramos confirmar que había un disco duro físico en la oficina de Patricia, con respaldos que, en teoría, contenían los registros de las transacciones. Saber que existía ese soporte fue un triunfo estratégico. La evidencia física, cuando se combina con la digital, suele cerrar debates. A partir de ahí el trabajo se volvió más metódico. En Apex Forensics elaboramos un primer informe preliminar, no para presentarlo aún, sino para probar hipótesis. Los informes son como mapas. No te dicen exactamente cómo será el terreno, pero te muestran dónde es seguro pisar. Redactamos con cuidado, trazamos cronologías, aislamos discrepancias. Todo lo que plasmamos ahí tenía que soportar el escrutinio de una sala. Los auditores que me acompañaron eran fríos por vocación. Sus notas se parecían a marcas de bisturí. Precisas, sin emociones, pero contundentes. En el mundo legal, la objetividad es una forma de violencia que desmonta mentiras con la serenidad de los molinos de viento. Así llegamos al día en que decidí que era hora de mover el expediente a la fiscalía. Sabía que una acción precipitada podría ser contraproducente. Sabía también que esperar demasiado era una concesión a la impunidad. Con el apoyo de Cameron, presentamos la puerta para que un organismo externo comenzara a revisar lo que habíamos hallado. En la práctica, ese acto no significó el final. Significó la formalización de lo que hasta entonces era una investigación técnica. Fue el paso que convirtió sospechas en acusaciones potenciales. Poco antes de la audiencia preliminar, Vanessa se encontró conmigo en un pasillo del juzgado, o eso fingió. Sus palabras parecían amables, un intento de volver a la familiaridad. «Cassidy, ¿por qué haces esto?», preguntó con esa voz de quien no quiere escuchar la respuesta. Le respondí con la verdad más simple: «Porque las cuentas no mienten». Sus barridos de incredulidad me miraron como si yo hubiera roto un cristal invisible. Ella volvió a sonreír. Esa sonrisa, aquella que se imita como una máscara de porcelana, es fácil de quitar en público, pero no en un registro oficial. La primera vez que escuché a Patricia reír con desdén fue en una reunión de mediación donde, frente a un conciliador, describió mi salida como una reorganización afectiva.
No era risa de triunfo solamente. Era un mecanismo para convencer a quienes necesitaban creerle. Yo fingí debilidad en esa sala. Lloré, me disculpé por lo que definían malentendidos. Dentro, cada fibra de mi cuerpo calculaba el impacto de cada gesto. Llorar fue una decisión, una herramienta más. Me permití ser entonces la mujer que la familia ya quería creer que era, derrotada. Porque la estrategia también requiere teatro. Si estás leyendo esto y alguna vez te sintieron subestimado, dime desde dónde me ves. Hay algo en compartir estas historias que hace menos solitario el trabajo de reconstrucción. Comenta, cuéntame tu nombre o esa palabra que te represente. Quiero saber quiénes son los que vieron la humillación desde la barrera. Después de ese comentario, retomé la narración mental. La mediación no fue más que una etapa performática. Lo importante estaba en los archivos, en los contratos y en aquellos cuadernillos que Naomi seguía encontrando. La maquinaria legal avanzó lentamente, como todos los engranajes del Estado que no necesariamente actúan por impulso, sino por protocolo. Pero la lentitud institucional tiene sus ventajas. Permite que la evidencia se consolide y que, cuando se presente, lo haga con peso imparable. Mientras la fiscalía evaluaba, hubo otro giro inesperado. Un correo anónimo llegó a la firma de Bradley, señalando la relación entre su banco y ciertas inversiones opacas. Fue un mensaje corto, sin firma, con adjuntos que no podíamos verificar al 100%. Podría haber sido una trampa, pero al cruzarlo con nuestras pruebas algunas piezas encajaron. No voy a decir que me sentí aliviada, me sentí más bien confirmada. La suma de coincidencias que alguien etiquetaría como caos tenía, por lo menos, la coherencia suficiente para seguir adelante. El lunes anterior al juicio preliminar, Trent desapareció por unas horas. Su móvil, que siempre estaba encendido por su necesidad de jugar, quedó en silencio. Cuando volvió, sus ojos no eran los mismos. Alguien le había pedido que se quedara fuera, que fuera un actor en la obra que la familia había escrito. Esa noche, Naomi me llamó con la voz cortada. Había escuchado a Trent discutir con Bradley en la cocina, y su voz era la de alguien que no sabe cómo decir no. Fue otro eslabón que unía sus nombres a las transferencias, no porque fuera su culpa directa, sino porque el uso de su nombre funcionaba como un canal para mover dinero sin levantar sospechas. En la sala de audiencias previa, Patricia apareció impecable. Vestido claro, gesto maternal, sonrisa de mármol. Sonrió cuando los asistentes hablaron de familia. Nadie veía la red que sus manos habían tejido. Yo me mantuve serena, porque la serenidad es otra forma de poder. Mi informe preliminar no estaba todavía sobre la mesa del juez, pero sabía que lo presentaría en el momento justo. Sabía también que mientras ella sonreía, yo tenía algo que podía hacer que esa sonrisa se volviera historia. La preparación final fue un ejercicio de disciplina. Lauren me ayudó a marcar el expediente. Cameron organizó la certificación de los archivos que nos quedaban en mano, y Naomi cerró con cuidado las rutas de acceso que, por temor, habían empezado a filtrarse. En privado llamé a algunos colegas de confianza para pedir opiniones técnicas, refuerzos que no comprometerían la cadena de custodia, pero que aportarían claridad en la interpretación de ciertos movimientos. No pedí ayuda para invadir nada, pedí criterio para demostrar lo que ya teníamos. El día antes de la audiencia, me senté en el asiento del auto frente a la fachada del juzgado y pensé en lo que venía. La sensación no era de triunfo anticipado, era de responsabilidad. Tenía en el bolso cosas que, si salían a la luz, harían que la sonrisa de Patricia tuviera un costo. No sé si alguien puede entender el peso de sostener evidencias que cambian el destino de una familia sin sentir que se está tomando una vida ajena. Pero era la verdad. Defender la integridad de lo que mi padre dejó era un acto que consideraba justo. No terminé allí. Había más piezas por conseguir, y esa era la razón por la que aún no contaba la historia completa. Lo que había logrado hasta ese punto me daba una ventaja estratégica, pero el clímax aún estaba por venir. La sonrisa de Patricia aguardaba su prueba, y yo, que había aprendido a leer los balances como quien descifra una confesión,
tenía la certeza de que si todo salía como lo habíamos planificado, esa sonrisa no sobreviviría al silencio que trae la evidencia. La tarde en la que iba a cerrar el círculo amaneció como otra más. Cielo plomizo, un rumor de lluvia que prometía limpiar la ciudad, pero que parecía empeñarse en dejarla gris. Patricia había organizado un almuerzo benéfico en la finca, periodistas, filántropos y alguna que otra cámara. Era la escena perfecta para reafirmar su versión. Ella, protectora de la herencia, rostro de la familia, faro de continuidad. Para nosotros era la oportunidad que Naomi había señalado desde el principio, un espacio público que la convertía en predecible, y la previsibilidad es la única arma que necesita quien trabaja con evidencia. Entrar a esa casa no fue un acto heroico, fue como todo lo que había hecho hasta entonces, una operación de paciencia y sentido común. Naomi abrió puertas porque conocía los ritmos. Yo llevé algo que la casa no esperaba, la calma profesional de quien sabe que, cuando todo está documentado, la verdad pesa más que cualquier discurso. No voy a narrar cómo atravesamos cerraduras, ni qué rutinas aprovechamos. Solo diré que, mientras los invitados reían en el salón principal y una orquesta invisible sostenía la elegancia, yo estaba en el despacho de Patricia con la respiración medida, observando lo que la opulencia acostumbraba a esconder. El despacho olía a cuero y a café frío. Había pilas de libros, fotografías en marcos dorados, y detrás del escritorio principal, una biblioteca con puertas que cerraban con llave. Naomi me indicó, con un gesto que mezclaba la urgencia y el temor, el cajón donde, por costumbre, Patricia guardaba los respaldos físicos que nadie más debía ver. Fue una mezcla de ritual y negligencia, una confianza excesiva que se paga cuando la apariencia se enfrenta a la evidencia. Sobre la mesa encontré una caja pequeña forrada en terciopelo. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el disco duro. No había luces intermitentes, no había pantallas, solo la quietud de algo que contenía historias en ceros y unos. Lo sostuve con guantes, casi como quien sostiene un relicario, no por superstición, sino por respeto a la cadena de custodia que había aprendido a valorar. Naomi, con los ojos húmedos, me ofreció una sonrisa quebrada. No hacía falta decir nada. La caja volvió a su lugar con el mismo cuidado con el que habíamos abierto una herida para curarla. Regresar con aquello fue una secuencia de pasos sosegados. No hubo carrera, no hubo adrenalina carnavalesca, hubo precisión, sellos, notarios, la intervención de Lauren para certificar la recepción de aquel soporte en condiciones que resistieran el escrutinio judicial. De nada sirven los hallazgos si uno los entrega de cualquier manera. La evidencia, para ser efectiva, tiene que presentarse sin fisuras que permitan dudas malintencionadas. En Apex Forensics montamos un segundo laboratorio de emergencia. Allí, bajo la luz fría de las pantallas, los datos empezaron a respirar. Isabel, una analista a la que no suelo nombrar en público pero en la que confío ciegamente, trabajó junto a mí para reconstruir cronologías, para aislar firmas digitales, para calcular coincidencias temporales entre transferencias y reuniones. No ofrecimos cifras exactas a nadie que no fuera del círculo autorizado, pero cuando alineamos timestamps y documentos, la imagen emergió con claridad. Contratos que se activaban justo después de aportes a fondos vinculados a empresas de fachada, firmas que se repetían con una caligrafía que no coincidía con la supuesta autora, enlaces contractuales que terminaban en jurisdicciones que no respondían a la transparencia. Lo que hicimos en ese laboratorio no fue un acto de invención, fue trabajo de interpretación. La contabilidad forense no crea historias, las encuentra. Si un número aparece fuera de lugar, hay una causa. Si una transferencia se multiplica en tiempos imposibles, hay una intención. Y si una firma aparece en múltiples documentos que benefician a un mismo grupo, la casualidad deja de ser un asidero creíble. Mientras tanto, la Fiscalía comenzó a tomar el asunto con la seriedad que merecía. No por mi insistencia personal, sino por la claridad de lo que enviamos. Un informe preliminar, protocolos de custodia y evidencia
que no dejaba lugar a la duda sobre su origen. Un fiscal asignado se presentó al equipo. Su mirada era la de alguien que ha aprendido a no confundir pompa con verdad. No había revanchas emotivas en su actuación. Había procedimientos que, por sí mismos, contienen la fuerza para derribar mitos. La fecha del juicio se fijó. El rumor de los arrestos en sala había cruzado algunas redacciones, pero no era cierto todavía. Lo que sí era cierto era que Patricia no ocultó su estrategia de imagen. Vestidos claros, gafas de sol al entrar, sonrisa que servía de cortina. Vanessa, su abogada, caminaba a su lado con esa calma calculada que imita a la serenidad para confundir. Bradley permanecía detrás, un hombre que parecía no comprender del todo la magnitud de lo que ocurría, confiando más en la apariencia que en la sustancia. Trent, más pálido que de costumbre, evitaba mirar hacia donde sabía que no debía. El día del juicio la sala estaba a reventar. Medios, aliados, familiares curiosos. Mi sitio estaba en el lado opuesto al de ellos, pero no por cobardía, porque parte de la estrategia consistía en observar. Observé a Patricia cuando entró. Su sonrisa era la de la mujer que cree haber escrito su destino con tinta indeleble. Observé a Vanessa sostener sus notas, lista para desacreditar cualquier inferencia, y observé a Bradley, que aún se sostenía en su inexplicable confianza, convencido de que la red de prestigio era más fuerte que las hojas selladas. Abrí mi paquete en la sala como quien abre un expediente oficial. No hice un show, presenté una serie de documentos y objetos, cada uno con su sello de custodia. Entre ellos estaban la copia notariada del disco duro, las transcripciones de los respaldos y un cuadernillo con anotaciones a mano que vinculaban nombres a transferencias. El juez, al ver el sello notarial que acompañaba a la evidencia física, hizo un ademán de asentimiento. Estaba ante materiales que requerían ser evaluados con rigor. Fue entonces cuando Patricia, que hasta ese momento había sonreído con desdén, permitió que esa sonrisa se mantuviera como un escudo. Vanessa se levantó de inmediato. Hizo objeciones técnicas sobre la admisibilidad de ciertas pruebas digitales. Sonó a táctica dilatoria. Era el guión que esperaba de una defensa que pretendía ganar tiempo. El fiscal respondió, con la serenidad de quien ha visto este tipo de maniobras. Presentó certificados de autenticidad, testigos que habían verificado la cadena de custodia, informes periciales que sintetizaban análisis independientes. Todo estaba ordenado para que la sala no se viera atrapada en discusiones técnicas interminables. La objetividad es una base poderosa en un tribunal. En ese momento pedí la palabra. No porque el drama lo exigiera, sino porque necesitaba que alguien escuchara la concatenación de actos frente a las firmas y los sellos. Hablé de transferencias que tenían nombres que no coincidían con los beneficiarios reales. Hablé de contratos que formalizaban donaciones que en la práctica eran flujos de dinero que terminaban en estructuras offshore. No usé metáforas innecesarias, apenas lo suficiente para que quienes no trabajaban en auditoría entendieran lo que los números muestran cuando se miran con atención. El momento en que la sala cambió de temperatura fue cuando devolvimos las piezas al juez y pedimos que se abriera una caja sellada que habíamos depositado previamente en custodia judicial. Nadie esperaba lo que contenía. No era solo un disco duro, era la transcripción de pequeñas decisiones, la correspondencia entre abogados y gestores, los contratos con la letra que apuntaba a Vanessa y anotaciones marginales con la inicial de Trent. Fue ahí cuando la sonrisa de Patricia, esa curva que hasta ese instante le había servido para cubrir su conducta, comenzó a retraerse. Vanessa intentó interrumpir, lanzó una objeción por peritaje técnico, pero la fiscalía ya había anticipado eso y presentó, en cuestión de minutos, la certificación de un perito independiente que confirmaba la integridad de los archivos. Fue una secuencia breve, pero definitiva, cuando el público comprende que la evidencia no es una mera acusación, sino una red de documentos que se complementan, la narrativa del acusado pierde su poder. Lo que siguió fue más humano que jurídico. Naomi testificó bajo juramento. Cuando su turno llegó, cruzó la sala con pasos que delataban la tensión. No hizo discursos grandilocuentes, contó con voz temblorosa a veces y firme en otras,
lo que veía día a día en la casa. Sobres, cajas, conversaciones que no tenían la inocencia que Patricia pintaba en sus fotos públicas. Su testimonio fue la conjunción entre lo doméstico y lo documental. Ella no era una perita. Era el hilo que unió la rutina con los contratos. Y cuando en el estrado mencionó el cuadernillo con la inicial de Trent, la mirada del joven buscó la pared como quien intenta escapar de una sombra que no admite más dilación. Bradley, frente a esa evidencia, intentó sostener una posición de desconcierto. No tenía idea, murmuró. Pero las fechas, las firmas y las cadenas de transferencias no permiten la confortable ignorancia que algunos gustarían de mantener. Existen decisiones que se camuflan tras la inacción. La ley no confunde elección con desconocimiento cuando los hechos exhiben intención. El clímax llegó cuando el juez, tras revisar los materiales y escuchar testimonios, declaró que había fundamentos suficientes para convertir ciertas sospechas en cargos formales. En ese instante, lo que empezó como una sonrisa fingida de Patricia se desarmó. No fue una caída dramática, fue la lenta contracción de una expresión que ya no encontraba la protección en los rostros amigos. La sala permaneció en un silencio denso. Los flashes de las cámaras ya no eran condescendientes, eran instrumentos que registraban un momento de justicia que, aunque tardía, se imponía por su claridad. Las detenciones en sala fueron inmediatas y al mismo tiempo sobrias. Agentes federales se acercaron a la mesa de la defensa con planillas y órdenes. Vanessa intentó interceder con papeles y argumentos, pero la ley es impersonal cuando los hechos se alinean. A Bradley y a Patricia les leyeron cargos de lavado de dinero, conspiración y perjurio. A Vanessa se le imputó complicidad en la cadena de redacciones que dieron apariencia de legalidad a operaciones irregulares. Trent fue imputado como partícipe por uso de su identidad para canalizar transferencias y aunque su situación permitía matices que su abogado más tarde alegaría, aquel día la exposición fue pública y dolorosa. La sala, que minutos antes celebraba la bonanza simbólica de una familia consolidada, fue testigo de cómo la narrativa se volvía contra quienes la habían armado. Cuando todo terminó, y la algarabía se mezcló con la incredulidad, me quedé junto a Naomi en la puerta lateral del juzgado. Ella no lloró ni gritó. Simplemente se apoyó en el muro como alguien que necesita tomar contacto con la realidad para que no se escape en los nervios. Nos miramos sin muchas palabras. Habíamos ganado algo sin celebrar la destrucción, la posibilidad de que no lo hicieran con nadie más. Los días posteriores fueron una arquitectura de consecuencias. Las autoridades congelaron cuentas, las fundaciones de fachada empezaron a disolverse y algunos actores del circuito financiero que habíamos señalado recibieron citaciones para aportar información. No todo fue inmediato. La maquinaria judicial tiene su ritmo, y la paciencia que había utilizado en la investigación volvió a ser necesaria para supervisar cada trámite. Pero había un efecto simbólico potente. La sonrisa intocable de Patricia había quedado registrada en video, congelada en la imagen de quien sonríe hasta que la evidencia le propone el silencio. En la familia las dinámicas cambiaron como si una avalancha hubiera modificado el paisaje para siempre. Algunos se distanciaron de forma tajante. Otros, con la cara pálida, comenzaron un proceso de explicaciones que a menudo sonaron más a excusas que a verdades. Trent buscó ayuda para sus problemas con el juego. Bradley tuvo que asumir que su reputación profesional estaba fracturada y que la reconstrucción sería larga. En privado, algunos intentaron acercarse con discursos de arrepentimiento. Yo no tenía prisa por otorgar perdón. La reparación que buscaba no era personal, era institucional, legal y social. Mi padre, si hubiese estado presente, habría esperado lo mismo. La restitución material fue un proceso posterior y complejo. Los bienes ligados a operaciones ilícitas quedaron bajo supervisión judicial. Algunas obras de arte y joyas pasaron por inventarios que, aunque fríos y administrativos, devolvían nombres a su legítimo contexto. No es lo mismo recuperar objetos que recuperar confianza. Pero la justicia material tiene su efecto en lo práctico. Cuentas bloqueadas, beneficios que dejaron de llegar a quienes los usaban para comprar silencio.
Eso no borra el dolor, pero lo convierte en una consecuencia tangible de la conducta que tantos protegieron con apariencias. Mi relación con Naomi, por su parte, cambió de manera irrevocable. Lo que empezó como una alianza frágil se volvió una amistad forjada en la complicidad de la verdad. Nos sentamos a veces en cafeterías discretas a hablar de la vida que ambas queríamos construir, lejos de la opulencia que entorpece, cerca de la autonomía que ofrece seguridad. Naomi tomó decisiones que la alejaron de la casa de Patricia. Buscó empleos que la fortalecieran y que le ofrecieran la certeza de no depender jamás de estructuras que mercantilizan la dignidad. La vi recomponer su sonrisa con una serenidad que ya no necesitaba esconder. Con Apex Forensics también quedó algo claro. No había ganado solamente una investigación, sino la confirmación de que las instituciones, cuando funcionan, pueden proteger a quienes no tienen voz. Cameron y Lauren, cuyas acciones habían sido discretas pero decisivas, recibieron un reconocimiento profesional que no buscaban públicamente. Todo el equipo entendió que la contabilidad forense es un servicio a la verdad, no una herramienta de venganza personal. Esa ética me importaba tanto como el resultado. No voy a decir que la vida recuperó un orden que jamás se verá sacudido. La herida que produce la traición familiar no se cierra como una llave que gira. Hay costuras que recuerdan cada movimiento pasado, conversaciones que no vuelven, recuerdos que ahora se ven teñidos por la traición. Pero la restauración de la dignidad tiene otro ritmo, lento, paciente, sostenible. Recuperé parte de lo que me fue arrebatado, y más importante, recuperé la sensación de que la verdad puede imponerse cuando se respeta el procedimiento. En lo personal, la experiencia me transformó. Aprendí que la paciencia profesional es en muchas ocasiones más efectiva que la furia espontánea. Aprendí a no confundir astucia con maldad, ni prudencia con cobardía. Aprendí que pedir ayuda institucional no es renunciar a la autonomía. Es multiplicarla cuando la trama de abusos supera lo que una sola persona puede sostener. Y aprendí, sobre todo, que no conviene subestimar a alguien solo porque su apariencia parecería indicar su fragilidad. Patricia desapareció por un tiempo de los actos sociales. Sus intervenciones públicas se volvieron cautas, y la sonrisa que antes había utilizado como escudo pasó a ser un recuerdo que la familia, algunos con vergüenza, otros con alivio, preferían evitar. Vanessa enfrentó un proceso que manchó su carrera. Cuando la ley confirma que la circulación de papeles fue usada para construir una apariencia que encubría delitos, la reputación profesional sufre heridas profundas. Trent buscó reparación personal y con trabajo y acompañamiento empezó a lidiar con las consecuencias de su accionar. Bradley, en silencio, tuvo que aprender a distinguir entre la comodidad de la red social y la responsabilidad frente a actos que, aunque ornamentados con prestancia, lastimaron a otras personas. Mis días ya no se midieron por el calendario de esa mansión, sino por agendas que diseñé para mí, trabajo, estudio y el tiempo suficiente para recomponer una vida que no quisiera depender de juicios ajenos. Compré un apartamento modesto, pero mío, y me senté ante la ventana muchas noches a pensar en la delgada línea que separa la corrupción de la respetabilidad aparente. Encontré consuelo en la rutina cotidiana. Preparar café por la mañana, contestar mails sin prisa, ir a correr en la tarde. Son cosas simples que permiten volver a ser dueña del propio tiempo. A menudo me preguntan si la sonrisa de Patricia fue la venganza más gratificante. Mi respuesta siempre es la misma. La satisfacción no estuvo en ver derrumbarse la imagen de alguien, sino en que la verdad fue escuchada por quienes tienen el poder de actuar. La sonrisa dejó de importar cuando la evidencia habló. No es una cuestión de alegría por la caída de otro, sino de reconocimiento de que el sistema puede reparar. Y eso es lo que dignifica a quienes buscan justicia. En retrospectiva, hay momentos que me acompañan y que me sirven de lección. Uno de ellos es la tarde en la que me senté frente a las bolsas de basura y decidí que no lloraría en público porque las lágrimas podrían ser usadas en mi contra. Elegí otra estrategia, dejar que mi trabajo hablara por mí.
Otra lección está en Naomi, en su valentía doméstica que se transformó en coraje público. Y otra, menos visible, está en la paciencia institucional de quienes colaboraron, notarios, fiscales, analistas. La justicia rara vez es fulminante, es metódica, y eso la hace duradera. Si tuviera que decir algo a quienes, como yo, alguna vez fueron subestimados, sería esto. Hay poder en la evidencia y hay poder en rodearte de gente que respete los procedimientos. No es una fórmula mágica, ni una receta de venganza. Es una invitación a confiar en que la claridad documental puede superar la impostura social. Y por favor, no confundan la prudencia con la pasividad. A veces, el trabajo silencioso que nadie celebra es el que al final hace caer las máscaras. La historia terminó con detenciones en sala y con un proceso que tardó meses en consolidarse. Hubo audiencias, apelaciones y días en que el desgaste parecía mayor que la esperanza. Pero también hubo momentos de justicia tangible, congelamientos de cuentas, restituciones parciales y la clausura de al menos una de las estructuras que utilizaban para blanquear fondos. No todo fue perfecto. El engranaje judicial tiene fricciones. Aún así, lo que importa es que la sonrisa que había intentado apropiarse de la herencia no sobrevivió a la evidencia. Hoy, cuando paso por delante de la sala de audiencias, donde todo tuvo su punto de inflexión, siento una mezcla de cansancio y alivio. A veces me detengo frente a la fachada y pienso en lo frágiles que son las apariencias cuando se enfrentan a la verdad. Me acuerdo de mi padre, de su honestidad cotidiana, de cómo él cuidó su vida con responsabilidad. Recuperar su legado no fue solo un acto de recuperación material, fue un acto de fidelidad a su memoria. No soy una heroína sin fisuras, tengo heridas. Algunas cicatrices me recuerdan que la confianza, una vez rota, tarda en recomponerse. Pero también tengo la certeza de que la evidencia es una herramienta democrática. Cualquiera que aprenda a usarla con ética puede hacer que la razón prevalezca sobre la impostura. Si esta historia te ha hablado de alguna manera, si alguna vez te han subestimado, o si conoces a alguien que lidia con una injusticia parecida, compártela. Suscríbete al canal si quieres escuchar más relatos en los que la serenidad y la evidencia transforman situaciones de abuso en lecciones públicas. Porque al final, lo que aprendí es que la sonrisa con la que alguien intenta borrar tu historia no es invencible. La verdad, cuando se presenta con respeto por los procedimientos, tiene la última palabra.